Hola, en este video vamos a hablar sobre viscosidad. También tocaremos temas como viscosidad dinámica, cinemática y fluidos newtonianos y no newtonianos. Entonces vamos allá. La viscosidad de un fluido es aquella propiedad que determina la cantidad de su resistencia a fluir. La viscosidad se debe primordialmente a la interacción y cohesión de sus moléculas. Explica las pérdidas de energía asociadas con el transporte de fluidos en conductos, canales y tubos. Además, la viscosidad desempeña una función muy importante en la generación de turbulencia. No hay necesidad de decir que la viscosidad es una propiedad muy importante en los fluidos en nuestro estudio de flujo de fluidos. Viscosidad dinámica. Bueno, para nosotros entender esto sobre viscosidad dinámica, lo explicaremos a manera de ejemplo. Aquí tenemos un fluido entre dos placas paralelas. La placa inferior está fija, mientras que a la placa superior se le aplica una fuerza cortante de esta manera, que actúa en este sentido. Cuando esto sucede hay una fuerza que actúa en sentido contrario y se le llama fuerza de fricción y se origina entre la placa y el fluido. Esta fuerza de fricción actúa a todo lo largo y ancho de la placa. La representamos aquí con esta flecha que vemos de color verde. Ahora planteamos nuestro sistema de referencia, el cual en la parte horizontal el eje de las X representa la velocidad del fluido y en la parte vertical el eje de las Y representa la altura. Debemos recordar algo fundamental, y es que cuando un fluido está en contacto con una superficie de frontera, el fluido tiene la misma velocidad de dicha frontera. Aquí lo podemos observar que el fluido pasó del punto A al punto B, y en el punto C, como la frontera que está en contacto con el fluido está fija, el fluido no se mueve, permanece en el punto C. Vamos a tomar ahora este triángulo por aquí. Por lo dicho anteriormente, como esta placa está fija, la velocidad aquí, en este punto, es 0. Y la velocidad máxima es la que se genera en la parte del fluido que está en contacto con la frontera móvil. A esto se le conoce como perfil de velocidad. Vamos a decir que la distancia entre la placa fija y la placa móvil es y. Con esto sabemos que la velocidad máxima se encuentra a una distancia y. Pero ¿cómo hacemos para saber la magnitud de estas otras velocidades? Pues necesitamos una variable que pueda variar la posición. Recurrimos a las derivadas. Esto quiere decir que la velocidad en cualquier punto, a cualquier distancia, cualquier posición va a tener otro valor. A esto se le conoce como razón de deformación. Sabemos nosotros que lo que genera esta razón de deformación es esta fuerza cortante que podemos observar aquí. Si esa fuerza cortante la dividimos entre el área que está en contacto con el fluido, tenemos un esfuerzo cortante. El hecho de que el esfuerzo cortante en el fluido sea directamente proporcional al gradiente de velocidad se enuncia en forma matemática así, donde la constante de proporcionalidad eta se le denomina viscosidad dinámica del fluido. En ocasiones se emplea el término viscosidad absoluta. Y aquí tenemos las unidades para la viscosidad dinámica. Ahora vamos a hablar sobre viscosidad cinemática. Muchos cálculos de la dinámica de fluidos involucran la razón de la viscosidad dinámica en la densidad del fluido. Por conveniencia, la viscosidad cinemática, letra nu, se define como nu igual a eta sobre densidad. Debido a que eta y densidad son propiedades del fluido, nu también es una propiedad. Y estas son las unidades de la viscosidad cinemática. Ahora hablaremos sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos. A cualquier fluido que se comporte de acuerdo con la ecuación esta, se le llama fluido newtoniano. A los fluidos más comunes como el agua, aceite, gasolina, alcohol, queroseno, benceno y glicerina se les clasifica como newtonianos.
A la inversa, a un fluido que no se comporte de acuerdo con la ecuación se le denomina fluido no newtoniano. Aquí tenemos los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Aquí tenemos, por ejemplo, el fluido dilatante. Un ejemplo común son las suspensiones de almidón de maíz en agua. Este fluido se vuelve más viscoso cuando se somete a una tensión de corte mayor. Por ejemplo, si golpeas o agitas rápidamente una mezcla de maicena y agua, se endurece momentáneamente. También tenemos los pseudoplásticos. Un ejemplo común, pinturas y geles. Estos fluidos se vuelven menos viscosos cuando se les aplica una fuerza de corte, como al mover o cepillar. La pintura se vuelve más fluida al mezclarla o aplicarla, pero recupera su viscosidad en reposo. Y también están los fluidos de Bingham, que son estos. Un ejemplo común es la pasta de dientes. Este fluido no comienza a fluir hasta que se supera cierto umbral de tensión. Una vez se aplica suficiente fuerza, se comporta como un fluido viscoso. Bueno, y eso fue todo. Te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos en los cuales estaré resolviendo ejercicios de viscosidad.